Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario en el que estén viendo este video. Y en la clase de hoy vamos a estar trabajando con el siguiente ejercicio, que dice que la densidad de una solución de cloruro de potasio, KCl, que contiene 246 gramos de sal en 1000 gramos de agua, es de 1,131 gramos sobre centímetros cúbicos, a 21 grados centígrados. Bien. Este enunciado me pide averiguar 4 tipos de concentraciones: molaridad, molalidad, porcentaje en masa y porcentaje masa-volumen. Como primer paso, tenemos que identificar los datos que me brinda a mí el enunciado. Me dice que la densidad de una solución, perfecto, la densidad de una solución de cloruro de potasio esa solución contiene 246 gramos de sal y esos gramos están disueltos en 100 gramos, en 1000 gramos de agua. Esa solución que se formó a partir de la sal y el agua tiene una densidad entonces de 1,131 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, esos son los datos que a mí me brinda el enunciado. A partir de esto, yo tengo que averiguar los distintos tipos de concentraciones que se me piden. Me da la densidad, el soluto y el solvente. ¿Cómo puedo identificar de manera fácil y rápida el soluto y el solvente? Por las propiedades que los identificamos. Sabemos que el soluto siempre es el que se encuentra en menor cantidad y el que se disuelve. El solvente es el que se encuentra en mayor cantidad, es el encargado de disolver al soluto, o otra forma más rápida es ver si estamos en presencia de agua. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estamos en presencia de agua, esta es un solvente universal, es decir, que siempre va a ser considerado solvente. En este caso me dice que tengo sal y agua, por lo tanto, ya sabemos entonces que el agua es el solvente. Si el agua es el solvente, entonces la sal debería ser el soluto. Como segundo paso, una vez que identificamos los datos, vamos a pasar a escribirlos en una parte para poder irlos visualizando con mayor facilidad. Una vez anotado, lo que vamos a hacer es plantear la fórmula o la regla de 3 simple de la concentración que nosotros tengamos que averiguar. En este caso es la molaridad, entonces la fórmula nos quedaría moles de solutos dividido litros de solución en los que se encuentren esos moles de soluto. Perfecto. Veamos ahora en nuestra tablita de datos si tenemos alguno de los datos que necesitamos para la fórmula. Necesito moles de soluto, pero ¿qué dato tengo yo del soluto? Tengo gramos, no tengo moles. Entonces, lo que voy a hacer primero y principal es pasar esos gramos de sal, esos 246 gramos de sal, a moles. ¿Cómo los voy a pasar a moles? Con la fórmula de número de moles, que es la siguiente: gramos de soluto dividido el peso molecular del soluto. Bien, que ambos datos yo cuento con ellos. Tengo los gramos del soluto, que son 246 gramos. Bien, y tengo el peso molecular, que el peso molecular se obtiene a través de la tabla periódica. ¿Cómo lo obtenemos? Vamos a la tabla periódica y vamos a buscar las masas de los elementos de la sal. Bien, en este caso tenemos el potasio y el cloro. Bien, tenemos un potasio y un cloro. Van a la tabla periódica, buscan el potasio, anotan la masa del potasio, luego van, buscan el cloro y anotan la masa del cloro, dándome que el potasio pesa 39,1 gramos y el cloro 35,45 gramos. Bien, eso lo sumamos y el total va a ser el peso molecular.
74,55 gramos. Ese es mi peso molecular. Bien, que es el que va a ir colocado acá debajo. 74,55. Ahora bien, el resultado que nos dé es el pasaje de gramos a moles del soluto. Hacemos entonces 246 gramos dividido 74,55 gramos, dándonos un total de 3,30 moles. Bien, esos son los moles de soluto. Puedo decir entonces que 246 gramos de sal es igual a 3,30 moles. ¿Ven cómo ya vamos juntando datos? Ya tenemos los moles de soluto, 3,30 moles de soluto. Bien, ahora tengo que averiguar los litros de solución. ¿Me da algún dato de la solución? No, me da soluto y solvente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso es aplicar la siguiente fórmula. Solución más soluto más solvente. Perdón, solución es igual a soluto más solvente. Esto quiere decir que una solución está formada a partir de la suma del soluto más el solvente, siempre y cuando se encuentren en la misma unidad, que es lo que sucede en este caso. Al soluto lo tenemos en gramos y al solvente lo tenemos en gramos. Por lo tanto, podemos sumar estos compuestos. Tendríamos 246 gramos de solutos más 1000 gramos de solvente, dándonos un total entonces de 1246 gramos de solución. Perfecto. Pero yo la solución, ¿en qué la necesito? ¿En qué unidad? En volumen. Más específicamente en litros. Entonces, yo a esto que me acaba de dar, en gramos, lo que voy a hacer es pasarlo con ayuda de la densidad. Recordemos que la fórmula de la densidad es densidad igual a masa sobre volumen. Perfecto. ¿Yo qué datos tengo? Tengo la densidad, tengo la masa y lo que quiero averiguar es el volumen. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Volumen igual a masa sobre densidad. Reemplazamos los datos, ¿bien? ¿Qué valor voy a poner en masa? Lo que yo quiera pasar a volumen. ¿Qué es lo que quiero pasar a volumen? Estos gramos. Entonces, voy a colocar esos gramos. 1246 gramos, yo los quiero pasar a volumen. Bien. ¿Qué densidad voy a colocar acá? La que me indicó el inciso, la densidad de la solución, que es 1,131 gramos sobre centímetros cúbicos. Cancelamos las unidades y realizamos el cálculo. Bien. ¿Cuánto me daría esa división? 1246 dividido 1,131. Me estaría dando un total de 1101,68 centímetros cúbicos. Esto que acabamos de averiguar es el volumen de la solución. ¿En qué unidad se encuentra? En centímetros cúbicos. Y volvemos a la fórmula que planteé principalmente. Bien, yo necesito litros de solución. Y a la solución en que la tengo entonces
en centímetros cúbicos. ¿Qué voy a hacer acá? Un pasaje de unidad. A los centímetros cúbicos, como es igual a mililitros, los voy a dividir en 1000. Bien, voy a colocar en la calculadora 1101,68 dividido 1000, dándome como resultado 1,102 litros de solución. Ahora sí, cuento con todos los datos para realizar la fórmula de molaridad. Una vez que cuento con esto, hacemos el cálculo de la división. 3,3 moles dividido 1,102 litros, que nos da 2,99, que se puede redondear a 3 molaridad. Pasamos entonces a la siguiente concentración, que es la molalidad. Bien, nuevamente vamos a plantear la fórmula que necesitemos, que la molaridad se expresa con una M minúscula y es igual a los moles de soluto dividido kilogramos de solvente. Bien, revisemos en nuestra tablita de datos si contamos con alguno de estos datos que me pide a mí la fórmula. Y como podemos ver, contamos con los moles de soluto. Ese dato entonces ya lo tengo, que es 3,30 moles dividido kilogramos de solvente. Pero ¿qué pasa? Al solvente, ¿en qué lo tengo? En gramos, y yo lo necesito en kilogramos. Entonces hay que pasar esos 1000 gramos a kilos, que lo que hago es dividir los gramos en 1000 y el resultado me va a dar en kilos. Por lo tanto, 1000 gramos de solvente es igual a 1 kilogramo. Reemplazamos acá. Decimos que 3,30 moles están en 1 kilogramo de solvente. Resolvemos y ¿cuánto me daría? 3,30 moles. Perdón, 3,30 molalidad. ¿Por qué sucede esto? Porque justo coincidió que la cantidad de solvente es 1000 gramos, que es igual a 1 kilogramo. Bien, no siempre es la misma situación, pero justo acá el enunciado coincidió que fue así, que la cantidad de solvente que me dio el enunciado es la misma cantidad que la fórmula de molalidad. Pasemos entonces a la tercera concentración, que es porcentaje masa en masa. Hay dos formas de plantear este tipo de concentración, por regla de 3 simple o con la fórmula ya determinada del porcentaje en masa. Bien, vamos a hacerla primero según la fórmula, que es los gramos de soluto dividido los gramos de solución en lo que se encuentran esos gramos de soluto multiplicado por 100, porque yo quiero saber cuánto soluto entonces voy a tener en 100. La primera forma, si nosotros reemplazamos los datos que tenemos, quedarían los gramos de soluto, pondríamos 246 gramos. Después, gramos de solución, 1246
gramos de solución. Reemplazamos por esos valores 246 gramos de soluto dividido 1246 gramos de solución multiplicado por 100, porque yo quiero saber cuánto soluto voy a tener en 100. Dividimos y multiplicamos y nos daría como resultado 19,74 gramos. Bien, ese sería nuestro porcentaje masa en masa, según la fórmula, la ecuación. Si lo hacemos por medio de la regla de 3 simple, se plantearía de la siguiente manera. Se diría que tengo 246 gramos de soluto disueltos en 1246 gramos de solución. Bien, como es porcentaje en masa, tengo que averiguar cuánto soluto voy a tener entonces en 100 gramos de solución, dándome como resultado lo mismo que el ejemplo anterior. 19,74 gramos de soluto. Pasemos ahora a la última concentración, que es porcentaje masa sobre volumen, que es el mismo planteo que la concentración anterior. Son gramos de soluto dividido mililitros de solución. Recordemos que las unidades de gramos y mililitros me las va a indicar la concentración. Por ejemplo, acá la concentración que tratamos de averiguar es masa, entonces va a ser gramos de soluto sobre volumen, mililitros de solución. El ejemplo anterior era masa sobre masa, entonces, ¿se acuerdan que pusimos gramos de soluto, gramos de solución? Bien, las concentraciones de porcentaje son los que me van a indicar las unidades que voy a usar, si son gramos o si son mililitros, disculpen. Entonces dijimos que eran gramos de soluto dividido mililitros de solución por 100, porque yo quiero saber cuántos gramos de soluto voy a tener en 100 de solución. Reemplazamos esos valores y me quedaría gramos de soluto, lo tengo a ese dato, que son 246 gramos de sal. Que sería el soluto. Después me piden mililitros de solución, que también ese dato lo tenemos, aunque se me olvidó colocarlo en nuestra tabla de datos, pero lo habíamos averiguado anteriormente con ayuda de la densidad, solamente que me lo dio en mililitros y yo lo anoté en litros. Ahora sí, una vez que volvemos para atrás, buscamos el dato que necesitábamos y lo anotamos en nuestra tabla de datos, vemos que los mililitros de solución son en total 1102 mililitros. ¿Perfecto? Lo anotamos, multiplicado 100. Dividimos y multiplicamos y nos va a dar como resultado 22,32 gramos de soluto. Ahora
Esa es la forma realizándolo con la fórmula del porcentaje masa volumen. Si nosotros lo hacemos con regla de 3 simple, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que indicar los gramos de soluto, que son 246 gramos de soluto, están disueltos en 1102 mililitros de solución. Como es porcentaje masa volumen, yo tengo que averiguar cuántos gramos de soluto voy a tener en 1000 mililitros de solución. Hacemos S por S dividido este, que nos da el mismo resultado que haciéndolo con la fórmula. 22,32 gramos de soluto. Cualquier duda o consulta me lo pueden dejar en los comentarios o me escriben a través de la plataforma.